Con el fondo. Bueno, muchas gracias a Cauce por haberme invitado a hablar de este tema de psicología humanista. Si bien mi título de especialista es en psicoterapia cognitiva, el modelo desde el cual nosotros nos hemos formado y trabajamos con algunos de mis compañeros es un modelo integrativo, por lo cual no solo nos basamos en una teoría cognitiva, sino que además tomamos como eje o como fundamento también el modelo humanista, el modelo sistémico, ¿sí? Y algunas cuestiones del modelo psicodinámico, que después, si podemos trabajar algún tema o algún caso así y verlo, cómo lo pensaríamos no solo desde el humanismo, sino también desde el modelo sistémico, desde el modelo cognitivo, desde el modelo conductual, desde el modelo sistémico. Estaría bueno como para que vayamos pensando desde una perspectiva mucho más plural, como es nuestra disciplina, ¿sí? Yo cuando tengo que definirme una orientación teórica, generalmente me defino como pluralista, porque realmente no sé. Si bien soy especialista en psicoterapia cognitiva, cuando me entregaron el título acá, fue el acto acá, yo recibí el título y dije, soy cognitivo y no. Mi familia no entendía mucho, porque no me siento cognitivo a secas, tampoco me siento humanista a secas, no me siento psicoanalista de ninguna manera. No me siento sistémico, pero sí pienso que cuando uno se encuentra con un otro, con una persona que está enfrente de uno y que le está contando su padecer, su malestar, es imposible no tener una mirada plural frente a ese fenómeno, ¿sí? Más allá de que esto a lo mejor les parece raro, o a lo mejor no lo escucharon tanto en la carrera, en la formación, a mí me pasa eso. ¿Sí? Particularmente cuando me encuentro con un paciente o con un consultante. Vamos a ver que en este modelo no se habla de paciente sino de consultante. Psicología humanista. Me gustaría saber un poquito qué saben ustedes de lo que es la psicología humanista, como para darme pie. No sé, hay muchos alumnos de primer año, levanten la mano. Estos son mis alumnos que me vinieron a ver, porque les dije que iba a decir las preguntas de examen del parcial de historia, entonces vinieron. Era mentira, chicos. Cierren las puertas. ¿Qué saben de psicología humanista? Cuando alguien les habla de psicología humanista, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿En qué piensan? Vamos a tratar de hacerlo como más participativo, más dinámico. Así me ayudan un poco a mí también a armar la clase. Un tipo de estudio ideográfico, dice acá la compañera. Bien. ¿Qué quiere decir ideográfico? Trata cada caso o cada sujeto en su individualidad. Trata cada sujeto en su individualidad. Ella, vos sos alumna de Vizca. Muy bien, Jorge. Estamos en mis alumnos cero, así, ausente total. Bien. Desde el enfoque humanista, la primera premisa, lo primero con lo cual uno va a trabajar tiene que ver con la singularidad. Y esa singularidad va a tener que ver con la singularidad del otro, con la individualidad del otro, pero también con la individualidad del terapeuta, ¿sí? Cuando uno se encuentra con ese paciente, está puesto en juego también la individualidad nuestra como terapeutas y la individualidad del paciente, ¿sí? Por lo cual el enfoque ideográfico va a estar presente en todos los autores que nosotros vamos a trabajar. Yo hoy pensé un poquito trabajar algunas cuestiones más teóricas, algunas de ustedes ya las van a saber, y mañana que continuamos trabajar más algunos modelos clínicos, ¿sí? En relación a eso. Y traté de incorporar dos autores que ustedes no ven en toda la formación, que son Rollo May, ¿sí? Y Viktor Frankl. No sé si lo escucharon hablar alguna vez. Por ahí Viktor Frankl es más conocido que Rollo May. Más allá de Maslow, de Rogers, de Goldberg, que son autores que ustedes trabajan en la carrera, muy rápidamente los trabajan, a lo mejor tienen una sola clase sobre esto en historia y alguna otra clase en sistemas psicológicos 1, vamos a tratar de retomar eso que ustedes ven en esas materias, profundizarlo un poco más y sí desarrollar también estos otros dos autores que sé que no lo van a ver en ningún lugar de la carrera y que creo tampoco a nivel de posgrado haya algo, por lo menos en Mar del Plata, con referencia a estos autores, ¿sí? Para ir
Para comenzar un poquito, yo porque tengo el sesgo de historia y que todo el tiempo pienso a nivel de la historia, ¿no? Y a lo mejor los alumnos me miran, este va a hablar de historia de nuevo. Bueno, vamos a tratar de focalizar más o menos el surgimiento de la psicología humanista para ya bajar a los conceptos y luego bajar a la clínica, ¿sí? Si tienen algún comentario que hacer, algo, levantan la mano y hablan, ¿sí? No hay problema. Psicología humanista la vamos a ubicar más o menos en Estados Unidos, ¿sí? Por la década del 50, del 60, en un contexto particular norteamericano, ¿sí? Donde había un predominio, ¿sí? De dos grandes enfoques de hombres, ¿sí? En lo que había sido la psicología académica y en lo que era la psiquiatría o la psicoterapia. Es decir, recuerden que en Estados Unidos los que se dedicaban a la clínica hasta los años 50 eran los médicos, ¿sí? Y el modelo predominante que estaba desarrollado desde la medicina tradicional era el psicoanálisis, ¿sí? Parece raro porque cuando uno piensa en Estados Unidos no piensa en psicoanálisis rápidamente. Sin embargo, la recepción que se hizo del psicoanálisis en Estados Unidos fue desde la mano de la biomédica, ¿sí? Sin embargo, en lo académico, que era donde estaban los psicólogos, ¿sí? El gran predominio tenía que ver con los enfoques conductuales, ¿sí? Con el conductismo. Por eso, cuando pensamos en psicología humanista, la asociamos a lo que se llama tercera fuerza, ¿sí? ¿Recuerdan eso? ¿Sabían eso? ¿Sí? Bueno, espero que hablen un poco más. Estos son algunos autores, ¿sí? que pertenecen a este movimiento de psicología humanista que surge por los años 60, como les había dicho, y que van a empezar a pensar la psicología desde otro punto de vista, distinto a esos dos grandes enfoques que estaban predominando hasta ese momento. Pensemos cuál es la característica que uno podría pensar que relaciona tanto al psicoanálisis como al conductismo, ¿sí? Uno, desde la mirada tradicional y desde lo que uno aprende en la carrera, psicoanálisis y conductismo son totalmente opuestos, ¿sí? Es más una guerra, el psicoanálisis con el conductismo. Si no pensás como psicoanálisis, sos conductistas, ¿sí? Pero sin embargo comparten algunas cuestiones, tanto el psicoanálisis como el conductismo. ¿Cuál piensan que es la característica? Ahí hay gente afuera, cerraron, se fueron. ¿Cuál es la característica que comparten tanto el conductismo como el psicoanálisis? ¿Cómo piensan al hombre? Bien. Pasivo. A ver, ¿por qué el psicoanálisis piensa al hombre como pasivo? Bien, la idea de determinismo va a estar presente tanto en el psicoanálisis como en el conductismo, ¿sí? Distinto a este modelo de la psicología humanista que va a pensar al hombre como un ser humano libre de determinismos, ¿sí? ¿Cuál era el determinismo en el psicoanálisis y cuál era el determinismo en el conductismo? Bien, sexual. Vivi, que es mi escrita, me acota. La sexualidad infantil. Digamos, desde el psicoanálisis, yo soy psicoanalista, ¿no? Viene un paciente a mi consultorio a traerme determinada problemática y yo cómo voy a pensar esa problemática. ¿Dónde voy a enfocar? ¿Dónde voy a poner foco? ¿Dónde voy a poner la mirada? En el pasado, ¿no? En la historia de la persona, en los primeros años de vida. Ustedes saben que todo lo que sucede en los primeros años de vida va a determinar la actualidad del paciente, ¿sí? La posición, cómo yo salga de mi complejo de Edipo va a determinar mi posición subjetiva en la adultez, ¿sí? Que yo sea neurótico, que yo sea perverso, que yo sea psicótico, desde la mirada lacaniana o desde los psicoanalistas de otra mirada que hablan de borderline también, además de estas tres grandes estructuras, van a estar determinadas por lo que a mí me sucede en los primeros años de vida, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a ver yo eso en un paciente? ¿Cómo lo voy a ver yo en el consultorio? Mi paciente me va a decir, no, porque yo tuve mal mi complejo de Edipo, por lo cual hoy tengo una neurosis, ¿sí? ¿Lo va a decir el paciente? No. Bueno, a lo mejor sí, está tan socializado el psicoanálisis que a lo mejor viene el paciente y dice, no, tengo un problema de complejo de Edipo.
Porque voy a comer los domingos a lo de mi mamá, no. ¿Cómo lo voy a ver yo? Le voy a hacer todo lo que el paciente me diga en relación a sus problemas cotidianos, ¿sí? Lo voy a pensar en base a la infancia. Si este paciente me dice, tengo problemas en mi trabajo, ¿sí? Tengo problemas con mi jefe, ¿sí? ¿Cómo lo va a pensar el psicoanalista? Yo tengo problemas de autoridad con los padres. Algo del orden de la autoridad. Y cuando uno piensa en la autoridad, piensa en los padres, ¿no? Piensa en el padre, por ejemplo. Entonces, el psicoanalista va a decir, bueno, de alguna manera se está reactualizando, ¿sí?, en la adultez, algo que no fue muy elaborado en la infancia, que tiene que ver con la figura del padre, ¿sí? Otro ejemplo. ¿Qué pasa con el complejo de Edipo? ¿No? Porque es una relación de 3. ¿Sí? Este ejemplo lo doy a veces en el práctico. Es una relación de 3, ¿no? Mamá, papá, nene. ¿Sí? Por supuesto que hoy vamos a hablar de otras, hoy hablamos de otro tipo de configuraciones que cumplen la función, pero en los textos de Freud uno encuentra mamá, papá, nene, ¿no? ¿Y qué pasa si esa salida no es tramitada de la mejor manera? Se puede reactualizar en la adultez, ¿sí? Por lo cual, uno, ¿qué pasaría? Uno se encontraría con un paciente que, ¿qué le diría? Siempre me meto en relaciones de 3 personas, ¿no? Siempre me enamoro de una mujer casada. Siempre me enamoro de la mujer de mi mejor amigo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el psicoanalista diría, otra vez se está reactualizando acá una cuestión de 3, de rivalidad entre 2 contra, ¿sí? Amor por uno y rivalidad con otro. Entonces, hay un determinismo infantil, hay un determinismo en la infancia, desde el psicoanálisis, y que eso se va a reactualizar en la adultez. Eso es el determinismo para el psicoanálisis. ¿Cuál sería el determinismo para el conductismo? Ambiental. Más sencilla la cosa, ¿no? Es ambiental. ¿Y por qué es ambiental? Bien, que yo me comporte de determinada manera en mi adultez, ¿sí?, va a tener que ver con mi historia de aprendizajes, ¿sí? A lo largo de mi infancia yo voy a tener determinada historia de aprendizajes o de reforzadores, va a decir Skinner, que va a hacer que yo me comporte de determinada manera y que yo en el ambiente esté buscando, ¿sí?, nuevamente aquellos estímulos que fueron reforzados en el pasado. Por lo cual, mi historia, no es que los conductistas van a descreer de la historia, porque una de las cuestiones que uno escucha es que los conductistas no toman en cuenta la historia. No, los conductistas toman en cuenta la historia, ahora piensan la historia y la determinación, ¿sí?, en el sentido de estímulos ambientales, de aprendizajes, ¿sí?, y de refuerzos. Por lo cual, que yo sea de determinada manera, va a tener que ver con mi historia de aprendizajes o mi historia de refuerzos. ¿Sí? Por lo cual estamos hablando de un sujeto que está determinado por el ambiente, ¿sí? Entonces viene esta persona nuevamente al consultorio, yo soy conductista, y me dice, tengo problemas con mi jefe, vamos a dar el mismo ejemplo, tengo problemas con mis compañeros de trabajo. Si yo soy conductista, ¿qué voy a hacer? Entrevistar a lo del trabajo. Claro, voy a entrevistar a los compañeros de trabajo, a ver, voy a pensar, ¿sí?, que la persona está desadaptada a ese ambiente. No voy a hablar de enfermedad, voy a pensar que la persona está desadaptada a ese ambiente. ¿Por qué? Porque hay estímulos que son aversivos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la misma problemática uno la puede ver de distintas maneras. Desde el psicoanálisis, entonces, tenemos un problema con la autoridad, un problema con la ley, por ejemplo, y que se está reactualizando vínculos que son pretéritos de la infancia y se están actualizando en la adultez. Desde el conductismo, ¿qué pasa? Hay estímulos aversivos en ese ambiente, por lo cual está haciendo que esta persona sea desadaptada. Tal vez haya que cambiar a la persona de ambiente, va a decir el conductista, ¿sí? Ahora, si yo fuera sistémico, vamos a irnos un poquito. Si yo fuera sistémico, ¿qué diría? Ustedes tuvieron una charla que organizó Cauces con Fabián Melamed. Y estuvo Teresa Bunge también por ahí, sí, desde el modelo sistémico. ¿Qué
¿qué diría un sistémico? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde pondría el foco del problema? Sí, pero pensemos en el grupo, en el sistema trabajo. En el grupo de trabajo, igual que el conductista, diría, ¿no? Pero lo pensaría a nivel de reforzadores aversivos. Pautas de comunicación. Hay pautas de comunicación. Ustedes leyeron seguramente Václavic con los axiomas de la comunicación, eso seguro que lo leyeron todos. Bien, no sé si lo recordarán, pero bueno, puede haber determinadas pautas o malos entendidos en la comunicación, pautas rígidas, ¿sí? Que hacen que el sujeto se adapte a ese sistema, por lo cual pensarlo de una manera sistémica también nos va a permitir tener un abordaje distinto y una mirada mucho más rica. Pensémoslo desde el psicoanálisis, pensémoslo desde el conductismo, pensémoslo desde el modelo sistémico. Ahora, si yo fuera cognitivo, ¿cómo pensaría ese mismo caso? ¿Qué? Ustedes tuvieron a Gustavo Manso. En una charla de causa estuvo Gustavo Manso hablando de qué hace en la primera entrevista como terapeuta cognitivo. ¿En qué se centra un cognitivo? Ya el nombre cognitivo se los está diciendo. En la percepción. El aprendizaje se centran más los conductistas. En la percepción. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el problema de esta persona que está con dificultades en el trabajo? Todos vamos a indagar un poquito más allá, ¿no? Entonces uno le pregunta, bueno, pero ¿cuál es el problema con tus compañeros de trabajo? No, todos me odian. Todos me odian. Entonces un cognitivo diría, bueno, ahí hay un sesgo de generalidad, de generalización, ¿no? O sea que todos te odian. Nadie me quiere. Nadie me quiere. Cuando esas personas seguramente conocen, o algunos de ustedes hará esas. Nada, todos me odian, nadie me quiere. Y son pensamientos que se me aparecen todo el tiempo, automáticos, ¿sí? Y no puedo evitarlo. ¿Sí? Mi jefe me odia. ¿Y por qué te odia? No, porque entré el otro día y vi que me miró mal. Y seguro que me odia. Porque seguro que se dio cuenta que estaba tomando el café que era de él y entonces, ¿no? Y uno empieza a ¿no? La cabeza uno empieza a activar sesgos, distorsiones cognitivas. Entonces lo que hace el terapeuta cognitivo va a ser atacar esas. Bueno, pero pensá que a lo mejor tu jefe ese día tenía un mal día, no es que te odia, ese día tenía un mal día y a tus compañeros los trató bien o los trató mal. No, a todos los trató mal. Bueno, entonces no era con vos la cosa nada más. Por ahí era que la persona tenía un mal día, ¿no? Entonces el terapeuta cognitivo de alguna manera va a ir atacando, ¿sí? Y mostrándole alternativas distintas, ¿sí? A esa distorsión cognitiva que tiene la persona que percibe de esa manera, ¿sí? Bien, ¿qué haría un humanista ahora? Y ahora vamos a entrar al humanismo. ¿En qué se centraría un humanista? Las potencialidades. En las potencialidades. Bien. Una de las cosas que nosotros vamos a ver ahora cuando desarrollemos todo es que los humanistas se centran en el proyecto existencial de la persona, en el proyecto a futuro. ¿Sí? Todos tenemos un proyecto existencial. Por lo tanto, en la terapia yo no solo me voy a centrar en el presente, sino que me voy a centrar en el futuro de la persona. ¿Por qué? Porque yo no pienso como humanista que la persona esté determinada, ¿sí? Ni por la infancia, ni pienso que la persona esté determinada por el ambiente. La persona es libre y en esa libertad elige todo el tiempo, ¿sí? Por lo cual, desde este enfoque, como yo terapeuta, me voy a centrar más que nada, bueno, lo que pasó, pasó, vamos a ver cuál es el problema ahora, ¿sí? Presente, y pensemos a futuro, ¿sí? ¿Cuál es tu proyecto? Entonces viene esta persona, tengo problema con mis compañeros de trabajo, otra vez, ¿no? El tipo que iba de terapeuta en terapeuta y no encajaba con ninguno, pobre. Tengo problema. Entonces, yo terapeuta humanista, ¿qué voy a hacer? Bueno, está bien, a lo mejor tu proyecto, ¿sí? Va más allá de este trabajo, y a lo mejor vos no estás cómodo en este trabajo, porque vos tenés muchas más potencialidades que dar, ¿sí? Y no estás siendo cubierta en ese trabajo. A lo mejor si cambias de trabajo, esto por supuesto es un ideal, en Argentina hoy, ¿viste? No vas a renunciar a tu trabajo para...
pero por mi proyecto existencial, ¿no? Que tu mujer te caga piña, ¿no? Llegas de tu casa y dices, no, mi amor, renuncié porque mi terapeuta me dijo que mi proyecto existencial es otro trabajo, así que me voy a hacer, qué sé yo, voy a empezar a misionar y me voy a ir a... No, te matan, ¿no? Porque tenés que llevar un mango a tu casa. Pero bueno, a lo mejor, digamos, un humanista pensaría esto, ¿no? Es el proyecto existencial que no está pudiendo ser llevado a cabo, ¿no? Hay algo a nivel del trabajo que no está permitiendo que vos puedas desarrollar ese proyecto. Por lo cual nos centramos en el presente y nos vamos a centrar en el futuro. Y ese proyecto existencial va a ser único en cada una de las personas. Por eso lo ideográfico nuevamente va a aparecer, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un proyecto único, ¿sí? Que ustedes lo trabajaron también con Olport, la idea de motivos. Cada uno de nosotros tiene motivos distintos y ahora vamos a desarrollar un poquito eso. Pero pudieron dar cuenta que la psicología humanista surge, ¿sí?, oponiéndose a los determinismos. A toda teoría que sea determinista, el humanismo se va a oponer. ¿Por qué? Porque piensa el ser humano de otra manera. No hay nada que nos determine. Tienen visiones optimistas incluso, ¿sí? Si no hay nada que me determine, la posibilidad de cambio y de desarrollo es muchísima, ¿sí? No tenemos determinismos en ese sentido, somos libres. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, bien. ¿No podríamos pensar entonces que había como una determinación de ese proyecto de vida? Pero el proyecto de vida vos lo vas construyendo, vos. Y además, vamos a ver ahora cuando veamos Víctor Frank, dice, vos nacés, y a Maslow incluso, dice, vos nacés y te vas a desarrollar porque ya en vos está esa potencialidad, digamos. Y más allá de que haya condiciones ambientales malas, si en vos está esa potencialidad se va a desarrollar porque somos libres, ¿sí? Y en ese proyecto existencial que vos lo vas construyendo, ¿sí?, tiene que ver con la libertad y con la elección. Cada uno de nosotros es libre de elegir, pero esa libertad, desde estos modelos, no va a tener que ver con un libertinaje o, soy libre y salgo corriendo desnudo por la calle. No. La libertad, desde este modelo, implica, no se rían, eso era para la charla de Jorge de sexología. El modelo de libertad, desde este enfoque, va a tener que ver con responsabilidad, ¿sí? Entonces yo, a medida que elijo, ¿sí?, tengo que tomar decisiones, y muchas veces las enfermedades de este modelo van a tener que ver con la imposibilidad de tomar decisiones, ¿sí?, frente a esta libertad que tenemos como seres humanos, tener que estar eligiendo día a día y tener que tomar posición, ¿sí?, muchas veces va a producir patología, ¿sí?, va a producir ansiedad, ¿sí?, y no una ansiedad normal, sino una ansiedad más de tipo neurótico, que ahora vamos a ver mañana con Rollo May, justamente por este miedo a la libertad que uno tiene y que implica la responsabilidad de tener que estar todo el tiempo y toda tu vida eligiendo qué es lo que tenés que hacer, caminos distintos, adrede de equivocarse, pero hay que arriesgarse porque la vida es eso puede ser muchas veces fruto de enfermedad, ¿sí?, en la persona. Fíjense, hay una cita de Maslow que dice: la psicología actual se encuentra fragmentada, prácticamente se puede decir que hay 3 o más ciencias de grupos científicos separados y sin ninguna comunicación entre sí. En primer lugar está el grupo conductista, en segundo lugar los psicoanalistas y en tercer lugar las psicologías humanistas. Maslow es como el referente, como el creador de alguna manera de la psicología humanista, más allá de que es un grupo bastante horizontal y todos trabajan de la misma manera. No hay un Freud, por ejemplo, ¿sí?, o un Watson, pero sin embargo Maslow se lo considera como uno de los referentes principales del movimiento. Algunos autores dicen que era porque Maslow se la pasaba hablando con todo el mundo, iba a todos los congresos, hablaba, hacía mucho lobby, entonces como que se lo tomó como el referente, y que en realidad no era el referente, pero bueno, en la historia de alguna manera llegó a nuestra actualidad como uno de los referentes principales. ¿Qué pasa entonces con estas dos psicologías, tanto el psicoanálisis como el conductismo? Son deterministas, ¿sí? Por lo tanto, lo que le hace falta, ¿sí?, a la psicología es pensar en una psicología que pueda ayudar a individuos sanos
a estar más sanos, es decir, a alcanzar su mayor potencial. Porque una de las críticas que se le va a realizar al psicoanálisis específicamente tiene que ver con la patologización del sujeto. Ustedes piensen que, ¿cuándo una persona es normal para el psicoanálisis? No tiene que ir al psicoanalista. No, pero ¿cuándo se consideraría normal el psicoanálisis a una persona? Cuando no está enfermo. Cuando no está mal, es una respuesta. Cuando no está ahí, somos todos neuróticos, acá me dicen, ¿no? Ya partimos de una mirada patologizante de alguna manera. La normalidad, que sería hasta una cuestión estadística porque hay más, es la neurosis. ¿Sí? Acá creo que somos todos neuróticos, pero sí, ya la idea de partir de un hombre enfermo para pensar al hombre sano va a ser totalmente cuestionado por toda la psicología humanista. Nosotros tenemos que pensar en el hombre sano, en el hombre con potencialidades, en el hombre con ese proyecto existencial. ¿Sí? Y tanto la psicología, el psicoanálisis, digamos, tanto el psicoanálisis como el conductismo no pudieron pensar en ese hombre. El conductismo estaba preocupado más por cuestiones del aprendizaje y demás, más desde el ámbito académico, pero en la clínica el psicoanálisis partió del hombre enfermo. Ya partimos de que somos neuróticos, ya algo nos falta. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es la neurosis para el psicoanálisis? Eso lo habrán leído 20.000 veces algunos, pero cuando uno lo tiene que responder a veces es difícil. ¿Qué es la neurosis para el psicoanalista? Que sería lo que la mayoría tenemos. No me hagan responder a mí. Yo pregunto a ver si me dicen la respuesta. Porque... ¿La versión freudiana o la versión lacaniana? Ah, la que te guste. Para los lacanianos es una de las formas de arreglar o reconocer la falta. Una de las formas de reconocer la falta. ¿Entienden todos qué quiere decir eso? Porque desde el modelo humanista, los humanistas van a decir no hay nada que nos falte, digamos. ¿Qué es eso de la falta? Nosotros de una perspectiva holista, sujetos totales, pero no hay nada que nos falte en el sentido freudiano de la neurosis. Por eso son el discurso de Lapo, los humanistas. Claro. Está bien, pero no nos metamos en eso porque... ¿no? Entonces, la neurosis tiene que ver justamente con eso, ¿no? Hay algo que me falta, ¿no? Y algo me falta. Y yo no me siento completo, diría un paciente de consultorio. Y un tipo que no... La verdad que me gané tal cosa, pero sí, me puse contento, pero a los 2 días ya otra vez estaba afligido. Y bueno, ¿pero qué te pasa? Y no sé. ¿No? Y logré, pero tuviste tal triunfo de mí, sí, pero algo me falta. No sé. Me dura. Yo me moría por comprarme ese auto. Me moría por comprarme ese auto. Y me lo compré y ya está, ahora quiero otra cosa. Y yo quería engancharme a esa chica divina, que yo ya está. Sí, pero ahora ya no me gusta. Ahora que me doy bola no me gusta. Bueno, esa es la neurosis del psicoanálisis, ¿sí? Lacan, yo siempre doy el ejemplo de Lacan del hombre y la vida, la vida o la bolsa, ¿sí? No sé si lo conocen, que me parece que explica muy bien la neurosis y este hombre que algo le falta, ¿sí? Lacan dice, en los orígenes míticos, ¿sí? Es como si hubiera venido un ladrón y nos hubiera apuntado con un arma y nos hubiera dicho la bolsa o la vida, ¿no? ¿Qué hace uno, ¿no? ¿Qué hace uno? ¿Entrega la bolsa o se queda con la vida? La bolsa, dice acá. La bolsa, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si uno dice, no, yo no te voy a dar nada, perdiste la bolsa y perdiste la vida, ¿no? Por lo cual uno entrega la bolsa, ¿no? Y esa bolsa se convierte en lo que después desde el psicoanálisis se piensa en la neurosis. Yo toda mi vida voy a estar añorando esa bolsa que perdí, ¿sí? ¿Y qué se va a hacer el motor de mi deseo? Siempre me voy a sentir que algo me falta y va a tener que ver con esa bolsa que perdí cuando el ladrón me apuntó y me dijo la bolsa o la vida. ¿Y por qué la perdí? Porque elegí la vida, ¿no? Y cuando uno elige la vida aparece la neurosis de alguna manera, que tendría que ver con la normalidad según el psicoanálisis. Pero piensen cómo ya estamos partiendo de un hombre patologizante, un hombre enfermo. Los humanistas dicen, no, que ni bolsa, ni vida, ni nada, no. El hombre es sano, el hombre es
fuerte, tiene fortalezas, y a veces las condiciones sociales hacen que no pueda desplegar esas fortalezas, no pueda desarrollarse como hombre sano, ¿sí? Pero sin embargo uno tiene que poder encauzar, o que la persona pueda encauzar esa salud, ¿sí? Esa experiencia que tiene que ver con lo saludable, con lo salugénico, y que es propio de todos nosotros. Rogers, por ejemplo, que lo vamos a ver mañana, da un ejemplo que dice: en el sótano de mi casa crecía un brote de papa, dice, ¿no? Y la verdad que el sótano estaba todo inundado, no entraba casi luz, entraba un rayito de luz, las condiciones eran malísimas, pero sin embargo iba creciendo y se iba desarrollando. ¿Por qué? Porque en las mismas semillas tenía la potencialidad para poder ser. Entonces Roger dice: el ser humano es igual, ¿sí? Víctor Frank de alguna manera también dice lo mismo, ¿sí? ¿Ustedes lo conocen a Víctor Frank? ¿Sí? ¿Conocen algo de él? ¿Conocen El hombre en busca del sentido? El libro. Él escribe desde un campo de concentración. Entonces fíjense, si no pensaba eso, la verdad que pensemos en qué situación está escribiendo él. Está preso en un campo de concentración y dice: si yo tengo un motivo por el cual vivir, puedo soportar todo. ¿Por qué? Porque en mi naturaleza está, ¿sí?, esa capacidad de poder sobreponerme a las situaciones y poder salir fortalecido de esas situaciones. Porque es propio de cada uno de nosotros y es propio del ser humano, ¿sí?, poder sobreponerse a esas situaciones. ¿Tiene algo que ver? Perdona. Sí, decime. ¿Tiene algo que ver con el concepto actual de resiliencia? Sí, exactamente, lo iba a decir. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Que es lo que hoy conocemos como resiliencia, ¿sí? Está muy, no sé si ahora tanto, hasta hace unos años estaba muy de moda hablar: ¿sos resiliente? ¿No sos resiliente? ¿Qué es resiliencia? Es poder afrontar determinadas situaciones adversas y poder salir fortalecido de esas situaciones. ¿Por qué? Porque debajo de toda esta concepción lo que se piensa es que el ser humano tiene potencialidades para poder hacerlo. Desde el psicoanálisis no se piensa eso, ¿sí? Y del conductismo menos todavía. ¿Qué potencialidades, fortaleza? No, miremos el ambiente, miremos los aprendizajes, ¿sí? Pero desde el psicoanálisis no se piensa al ser humano desde esta mirada tan positiva. Es lo que también se conoce como psicología positiva. No, totalmente patologizante es la idea o la construcción de su modelo de hombre, ¿sí? Pensemos nosotros, la psicopatología que nosotros vemos va a tener que ver con eso también, que ustedes ven en la formación, que se ve desde un modelo psicodinámico, y la clínica, que también se ve desde un modelo psicodinámico en nuestra formación, tiene que ver con esta mirada de partir del hombre enfermo. Y ustedes leyeron Maslow seguramente. ¿Y qué decía Maslow en relación a esto? Que una vez que llegas a una autorrealización siempre vas a tener, o siempre se va a ir actualizando, siempre vamos a tener metas. Bien, pero ¿qué dice? Está muy bien. Pero ¿qué dice con respecto a la psicología? ¿Qué hizo la psicología hasta este momento? Dice Maslow. Tratar a la persona enferma y que la fuerza. Claro, dice, la psicología se ha centrado solamente en una parte de jurisdicción. Esa jurisdicción ha sido la más sórdida, la más oscura, la más enferma, y ha dejado de lado, dice Maslow, la otra parte, ¿sí?, que tiene que ver con la fortaleza, con las virtudes, con la felicidad, con el sentido del humor, ¿sí?, aquellas partes más sanas. Y la psicología no le ha dado bolilla a eso, no ha focalizado en eso, y se ha centrado en el hombre enfermo, y a partir de ahí ha construido modelos teóricos pensando en el hombre ya enfermo, cuando en realidad descuidó toda esa otra parte que tiene que ver con las virtudes y con las fortalezas humanas. La psicología humanista se basa específicamente en eso. Por eso decíamos, lo que falta, según la tercera fuerza, es la información que pueda ayudarnos a los individuos sanos para llegar a estar más sanos aún, alcanzar nuestro mayor potencial. Se necesita un modelo de personas que resalte sus características únicas, acá está el tema de la unicidad, de la individualidad, y sus aspectos positivos más que negativos. Y esta idea va a ser el eje central o el postulado fundamental de todos los psicólogos humanistas. Acá hay algunas características generales del modelo de hombre y luego vamos a ir bajando específicamente a los autores. El primer presidente de la Asociación Americana de Psicología Humanista
en los años 60, ¿sí? Mencionó algunos principios o postulados fundamentales que tenían que tomar todos los psicólogos humanistas para llamarse a sí mismos humanistas, ¿sí? Si ustedes leyeron, por ejemplo, la historia de Engel, los principios de la psicología funcionalista, o sea, todo aquel que se llame a sí mismo funcionalista tiene que seguir estos 3 postulados. Si leyeron Watson, la psicología tal como la ve el conductista, decía, todo aquel que se quiera llamar conductista tiene que seguir estos postulados. Si leyeron Freud, historia del movimiento psicoanalítico, que lo deben estar leyendo ahora los que rinden historia, decía, los que no tomen en cuenta la sexualidad infantil, la represión y la resistencia y la transferencia, no pueden ser llamados psicoanalistas, se caen del movimiento. Bueno, este autor dice, estos son los postulados que sí o sí deben tomar los psicólogos humanistas. Si no toman estos postulados, no pueden llamarse humanistas, ¿sí? Estos postulados, que parecen bastante de sentido común, en ese momento eran bastante revolucionarios, ¿sí? Pensemos en lo que decíamos anteriormente, la hegemonía del conductismo y la hegemonía del psicoanálisis en Estados Unidos. Por lo cual, decir esto, que a nosotros nos parece como bastante, bueno, sí hay que somos una totalidad, sí, somos una totalidad. Tenemos relaciones, sí, tenemos relaciones. Vivimos de manera consciente, sí, vivimos de manera consciente. Nos parece una pavada. En ese momento era bastante revolucionario pensarlo. Pensemos en ese contexto norteamericano, ¿no? Entonces dice, el ser humano en cuanto persona supera la suma de sus partes, ¿sí? Esto le viene de los psicólogos gestálticos. ¿Por qué? Porque una de las grandes influencias que van a tener todos estos psicólogos humanistas es la Gestalt, los psicólogos de la Gestalt cuando llegan a Estados Unidos emigrados del nazismo, ¿sí? Si bien no tienen mucha cabida dentro del contexto norteamericano, los gestálticos, ¿por qué? Por la hegemonía justamente del conductismo. Dentro de la academia dejan de alguna manera una mella o algo para que aparezca luego esta psicología humanista con este tipo de conceptualizaciones. Es decir, cuando decimos que el todo es más que la suma de las partes, están pensando en el ser humano, ¿sí? Un ser humano total. Y ustedes lo vieron con Allport, por ejemplo, cuando dice, cuando critica los distintos tipos de psicología que no pudieron alcanzar la singularidad o no pudieron explicar la singularidad. Si yo digo, quiero comprender a Jorge, por ejemplo. Quiero comprender a Jorge, ¿no? Quiero saber cómo es Jorge, cómo vivencia el mundo Jorge. Nunca pude, bueno, cómo vivencia el mundo Jorge, ¿no? Porque yo soy humanista, quiero ver cómo el sujeto vivencia el mundo, ¿no? Y yo como terapeuta tengo que poder ver el mundo tal como lo vivencia esa persona, aunque yo no comparta lo que él piensa y lo que él hace, que realmente no lo comparto, pero tengo que poder pensar el mundo tal como lo ve Jorge, por ejemplo. Entonces, si yo digo, bueno, para entender cómo vivencia el mundo Jorge, le voy a tomar un test de personalidad, un MIPS, y le voy a tomar un test de inteligencia, ¿no? Y me da medio bajo inteligencia y me da alto el trastorno histriónico de la personalidad. Sí, no sos vos. ¿Y qué me dice de Jorge eso? Yo ya igual cuando pregunto así, ¿y qué me dice? Cuando hago así ustedes ya saben que tiene que decir no, nada, ¿no? Si yo hubiera dicho, ¿y qué me dice de Jorge? Capaz que me dicen, y dice que saber que Jorge tiene un coeficiente intelectual de 40 y un estilo de personalidad de tal manera, no me dice nada de cómo Jorge vivencia el mundo, cómo se comporta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es centrarme en partes, en realidad. Es centrarme en partes de Jorge. Que Jorge era así. Que Jorge, por ejemplo, otra categoría que critica Allport, que Jorge sea histriónico, ¿sí? O que Jorge sea introvertido, porque vamos a decir que es demasiado. Que Jorge sea introvertido, ¿qué me dice de Jorge? Es una característica a lo mejor de... Pero no me dice nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que... La persona que yo tengo delante mío es una totalidad, ¿sí? Y saber solamente una característica no me dice nada de cómo Jorge vivencia el mundo, cómo piensa, cómo siente y cómo de acuerdo a eso se comporta, ¿sí? Por lo cual la perspectiva holista va a estar presente en todos los autores, ¿sí? De esta corriente. La existencia del ser humano está siempre ligada a relaciones interhumanas.
digamos, a uno le parece una pavada, y sí, obvio, si no tenemos relaciones, no tenemos vínculos, no sobrevivimos. Y bueno, es algo que es una característica esencial de todo este movimiento, ¿sí? Pensemos que en Maslow aparece como una necesidad, incluso, dentro de su jerarquía de necesidades. ¿Qué necesidad era? Las de afecto. Las de afecto, ¿sí? Necesitamos. Y pensemos que Maslow había estudiado con un autor que se llama Harlow, no sé si lo conocen, que trabajaba con monos, con monitos rhesus, son unos monitos chiquititos, ¿sí? En donde a partir de ahí aparece todo lo que tiene que ver con la teoría del apego y la importancia que tienen los vínculos, ¿sí? Las relaciones interhumanas en la salud de las personas, ¿sí? En la salud, pero también en la enfermedad de las personas, ¿sí? La importancia de los vínculos y de las relaciones es primordial. ¿Y qué era lo que había visto este autor Harlow? Él trabajaba con estos monitos. ¿Alguien conoce el experimento de Harlow? ¿No? Él trabajaba con unos monitos en donde los ponía dentro de una jaula grande en donde había una mona de alambre, una mona de alambre con alimento, con comida, y una mona revestida de peluche. Los monitos estaban hambrientos incluso de eso. No iban ni a la mona de alambre ni a la mona con alimento, sino que iban a la mona de peluche, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitaban el contacto, ¿sí? Piel a piel, y eso hacía que sobrevivieran, ¿sí? Todo esto va a ser desarrollado también por un autor que se llama Bowley, que tiene que ver con la teoría del apego, donde habla de las primeras experiencias de vida, de alguna manera, con respecto a los vínculos y al apego. Él desde el psicoanálisis lo trabaja, ¿sí? Va a determinar, ¿sí? La madurez psicológica, podríamos decir, o la salud de las personas. Sí, él decía, si yo tuve en mis primeros años de vida alguna falla temprana en relación a ausencia de mis padres, él lo trabajaba con niños que habían perdido a sus padres en la guerra, ¿sí? Posiblemente si tengo alguna falla temprana en relación a esos primeros vínculos, luego en mi adultez, ¿sí? Tenga problemas de apego, problemas para vincularme con otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los primeros vínculos son determinantes. Los psicólogos humanistas no van a decir eso, de que los primeros vínculos son determinantes, pero sí le van a dar muchísima importancia al apego y a las relaciones vinculares para pensar la salud de las personas, para pensar la enfermedad, ¿sí? El hombre vive de manera consciente, pensemos que son posturas que son conciencialistas, no hablan de un inconsciente reprimido, de carácter sexual, lo van a desechar totalmente, sino que a lo sumo van a tomar esta cuestión gestáltica de figura-fondo, ¿no? Algo que es consciente de figura, ¿sí? Y luego pasa a ser fondo, pero lo puedo recuperar tranquilamente. El inconsciente, digamos, es más del orden de lo configuracional. No va a haber un inconsciente a partir de la represión y demás, sino que va a ser figura-fondo, ¿sí? Una cosa más. Podríamos hasta pensar en un preconsciente, ¿sí? Que uno puede. Y pensemos además que uno no puede ser consciente de todo, ¿sí? En este mismo momento, hasta por una cuestión de economía del sistema, ¿sí? Imagínense si fuéramos conscientes de todo, sería agotador. Por lo tanto, algo pasa al fondo, ¿sí? Pero sin embargo, el eje de todas estas corrientes va a ser la conciencia. Yo voy a trabajar con la conciencia, cómo la persona vivencia aquí y ahora, ¿sí? Es consciente de lo que está sintiendo y de lo que está pensando. Es decir, que yo me voy a centrar en la conciencia, no voy al inconsciente, ¿sí? Como terapeuta me voy a centrar en la conciencia, lo que la persona vivencia aquí y ahora y cómo está percibiendo el mundo y cómo está percibiéndose a sí mismo en este momento. El ser humano está en situación de elegir y decidir y puede, mediante sus decisiones activas, variar su situación vital. Acá aparece la idea de la libertad en contra de los determinismos, ¿sí? Estamos en situación de elegir, estamos en situación de decidir, ¿sí? Y esto implica responsabilidad. Por lo cual, como decía Jaspers, que es un filósofo que ellos van a recuperar, la psicoterapia, digamos, lo que tiene que hacer es ampliar mis márgenes de libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esta cuestión de decidir y de elegir puede traer ciertos problemas,
¿sí? A nivel psicopatológico. Y el ser humano está orientado hacia una meta, que tiene que ver con esta idea de proyecto existencial, ¿sí? O, como ustedes lo vieron en Maslow o en Roger, tendencia a la autorrealización y demás. ¿Vamos bien hasta acá? Voy muy rápido, ya lo saben esto. Pero, como dice Allport, no podemos pensar en un modelo terapéutico, ni podemos pensar en un modelo de la personalidad si no hay una antropología filosófica de base. Y cuando él habla de antropología filosófica de base, está hablando de todas estas características del ser humano. Si no entendemos bien la teoría y cómo se piensa el ser humano, no podemos trabajar terapéuticamente con esa persona que está padeciendo. Primero tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿sí? Y cuando nos encontremos con ese ser humano, poder despojarnos de todos esos conocimientos. Por eso, otras características que yo ahí les agregué es que el método más apropiado para estudiar a los hombres es el método fenomenológico. Este va a ser el método que van a utilizar los terapeutas desde estas corrientes humanistas, el método fenomenológico. El método fenomenológico le viene desde la filosofía de Husserl. ¿Qué era el método fenomenológico? Acá una alumna quiere Poner entre paréntesis. poner entre corchetes. Paréntesis, diría. Tiene que ver con la interpretación que uno da. Bien, vamos a ver que ellos no van a interpretar tampoco. Vamos a ver después, mañana, cuando veamos Roger, que están en contra de la interpretación. Pero va a tener que ver con que uno como terapeuta, si yo quiero ver el mundo tal como lo vivencia Jorge, que viene a mi consultorio porque tiene problemas, tengo que hacer lo que Husserl llama epogeo, ¿sí? Suspender todo preconcepto, suspender todo prejuicio con respecto a Jorge y poder pensar, ¿sí? Y vivenciar el mundo tal como lo está vivenciando Jorge, ¿sí? Entonces yo acepto que Jorge vea el mundo de esa manera, aunque no lo comparta, porque no tiene que ver con compartir. Porque yo obviamente tengo mi postura frente a la vida, porque somos todos únicos e irrepetibles. Sin embargo, yo como terapeuta tengo que ponerme en los zapatos de Jorge y poder ver cómo Jorge vivencia el mundo, cómo Jorge ve el mundo y por qué sufre Jorge en realidad. Porque por supuesto que va a tener su sentido y va a tener su lógica el sufrimiento de él. ¿Por qué? Porque va a tener que ver con la manera en cómo él interpreta el mundo. Y esto es algo que van a retomar los cognitivos también, ¿sí? Cuando hablamos hoy de distorsiones cognitivas, cómo pienso yo, todos me quieren cagar, es cómo yo estoy vivenciando ese mundo. Y el terapeuta, entonces, tiene que dejar a un lado la teoría, tiene que dejar a un lado, suspender sus prejuicios, pero también su teoría. Porque algo que decía Roger es que si yo como terapeuta estoy con mi paciente y me está hablando mi paciente y yo voy en busca de la teoría, bueno, esto que me quiere decir debe tener que ver con que el complejo de Edipo, ¿no? En realidad me estoy yendo de la relación, dice Roger, me estoy yendo del vínculo, porque estoy más pensando en la teoría que realmente en la vivencia y en el encuentro que estamos teniendo con ese paciente. Por supuesto, desde estas posturas, la relación paciente y psicólogo, terapeuta, va a ser una relación simétrica, ¿sí? Va a ser una relación simétrica, de igual a igual. Yo, como terapeuta, no sé más del paciente que lo que él sabe, por lo tanto, no voy a interpretar, no lo voy a interpretar, ¿sí? Sino que voy a acompañarlo en ese proceso, ¿sí? Pero igual lo vamos a ver mejor mañana cuando veamos los conceptos de Rogers. Yo lo voy a acompañar en ese proceso. ¿Y cómo lo voy a acompañar? A través de determinadas actitudes que yo voy a tener como terapeuta, que va a tener que ver con la comprensión y con la empatía y con el vínculo. Ustedes saben que las investigaciones en psicoterapia, más allá del modelo humanista y de otros modelos terapéuticos, dicen que el mayor predictor de éxito de un tratamiento tiene que ver con la relación terapéutica, con el vínculo que se establece entre el terapeuta y el paciente. Si yo tengo un buen vínculo, ¿sí?, con mi consultante, con mi paciente, seguramente va a ser un predictor mucho mejor
mejor para el éxito del tratamiento que la teoría a la cual yo adhiera. ¿Sí? Es decir, la relación terapéutica que se establezca entre consultante y terapeuta, la relación va a ser el mayor predictor de éxito del tratamiento, más allá de la teoría a la cual el terapeuta adhiera. Eso lo dicen las investigaciones en psicoterapia. ¿Sí? ¿Sabían eso? ¿Lo conocían? ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Sí? De mí, capaz que escucharon. ¿Sí? Eso de ponerse en el lugar del consultante no tiene que ver con la perspectiva del doctor de antropología. ¿La perspectiva de? La perspectiva Con hacer un trabajo de campo y de poder vivenciar, por ejemplo, yo, antropólogo, voy a una tribu y me pongo a vivir con ellos, y claro, porque en ese sentido. había influencias de antropología en las psicologías humanistas, de Boas, de Margaret. Bien, Margaret Mead, Boas, sí, No sí. sabía qué tipo de influencia habían tenido, que se me lo Bien. empecé a hablar mucho, y por ahí es esa, la perspectiva Sí, del sí, actor, sí, sí, la seguramente, sí. Tiene que ver con esto. Yo tengo que vivenciar el mundo tal como lo vivencian las personas, y es la única manera que yo tengo de comprender el funcionamiento de esas otras personas y de cómo piensan el mundo. Sin estar de acuerdo. También. Yo puedo no estar de acuerdo, ¿sí? Si viene una persona y me cuenta cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, yo tengo que poder comprender que el otro puede vivenciar esas cosas de esa manera, aunque yo no lo comparta. Es difícil que no haya perjuicios en uno, pero tiene que ver con el método fenomenológico. ¿Sí? Tiene que ver con el método fenomenológico, tiene que ver con la empatía. Es algo que toman de Dilthey también, la idea de empatía y la idea de comprensión. Sí. Estamos tratando de antropología y cada vez que comentó, y lo que le criticaron es esto de caer en la relatividad. El humanismo no cae en la relatividad por el núcleo bueno. Vos decís que podemos caer, bueno, esta es mi idea de la realidad que no coincide con la tuya, entonces yo hago lo que quiero en ese sentido, un relativismo. Bien, es una de las críticas que se le hace a la psicología humanista, la idea del relativismo. Sin embargo, más allá del marco interno que cada uno hace que perciba la realidad de determinada manera y que eso es único, siempre hay consensos, ¿no? Porque yo decía, entonces mi realidad es que está bien salir desnudo por la calle, entonces salgo desnudo por la calle. Pero bueno, va a venir la policía y me va a llevar seguramente, ¿no? Entonces siempre hay ciertos consensos a nivel social que hace que, pero lo que hace que uno no haga lo que quiera, digamos, en ese punto. Pero sí, la manera de vivenciar las cosas va a tener que ver con cuestiones particulares y únicas, ¿sí? Pero no es caer en un relativismo en el sentido de, bueno, hacemos lo que queremos. No, eso no. Los hombres son seres únicos y irrepetibles. ¿Sí? En lugar de buscar el placer, en lugar de buscar el placer y evitar el dolor, los hombres buscan el sentido de la vida, caracterizado por el desarrollo personal, y ahí tiene que ver con el proyecto existencial. No son modelos de reducción de tensión, como serían para el modelo psicodinámico, no se piensa desde ese punto al hombre, sino que se piensa en el sentido de que buscamos todo el tiempo la atención. La buscamos nosotros, ¿sí? Así como Skinner nos decía, buscamos los reforzadores positivos en el ambiente, bueno, los humanistas van a decir, buscamos el sentido de la vida, buscamos los proyectos, ¿sí? Somos sujetos activos en ese sentido. Y dice, vivir una vida auténtica es mejor que vivir una vida auténtica. ¿Cuándo uno es auténtico y cuándo uno es inauténtico? Y este va a ser el objetivo de la psicoterapia. El objetivo de la psicoterapia va a ser que la persona deje de ser inauténtica y pase a ser auténtica. ¿Cuándo sería auténtica la persona? Cuando deja de hacer lo que se hace o decir lo que se dice, lo que dice Heidegger. Bien, exactamente, lo toman de Heidegger. Exacto. Porque para estas corrientes, ¿sí?, que plantean la idea de una tendencia a la autorización o de un proyecto de vida o un proyecto personal, ¿cuándo se enferma una persona? Cuando no lo puede cumplir, vamos a decirlo así sencillamente, cuando no puede cumplir con ese proyecto. ¿Y cuándo no puede cumplir con ese proyecto? Cuando no se le está permitiendo cumplir con ese proyecto, ¿no? Hay algo que no le está permitiendo cumplir con ese proyecto. Y la persona, si pensamos que es libre y que tiene que decidir todo el tiempo, ¿no?, esa decisión implica responsabilidad. Y esa responsabilidad implica ansiedad, ¿no? Como yo tengo que estar eligiendo todo el tiempo, eso me produce ansiedad.
Entonces, ¿qué es más fácil? Hacer lo que los otros dicen que tengo que hacer, ¿no? Si yo hago lo que los demás dicen que tengo que hacer e introyecto valores que son de otros, que no van con mi autenticidad, me vuelvo una persona inauténtica. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones de la psicoterapia es decir, bueno, vos qué es lo que sentís. No, porque a mí mi familia me dijo, no, vos qué es lo que sentís. No, porque mis compañeros de trabajo me dijeron, pero vos qué es lo que vivenciás en relación a eso. Es volver a poner el foco en la persona y cómo vivencia la persona ese mundo y no en los otros, ¿no? Porque es fácil vivir la vida de los otros, ¿no? Es más fácil porque uno les saca un poco de responsabilidad a uno, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Si yo vivo la vida desde los otros, hago lo que los otros dicen que se debería hacer y la verdad que no tomo posición nunca. ¿Vieron esos amigos que en los grupos a veces hay que tomar posición y hay siempre alguno que nunca toma posición y quiere quedar bien con todos? ¿Sí? Bueno, tiene que ver con eso, con ser inauténtico. Por lo tanto, la psicoterapia lo que va a tener como objetivo es volver a la autenticidad y a que la persona vuelva a ser libre, ¿sí? Vuelva a tener poder de decisión frente a su vida y pueda desarrollar, por lo tanto, ese proyecto existencial. Ese sería como a nivel general el objetivo de la psicoterapia, que mañana lo vamos a desarrollar mejor cuando veamos a Rogers. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Pero, o sea, ¿dónde está el límite entre lo que la persona quiere hacer, que le hace bien y es lo que lo lleva a realizarse, y las demandas culturales? O sea, por más que tenga una individualidad y una cultura. Sí, y entonces. Claro, o sea, ¿cómo arreglas esa? Es como sería como una tensión entre lo que el individuo hace bien y algunas pautas culturales que por ahí no puedes cambiar toda la cultura, a eso me refiero. Pero uno es parte de esa cultura. Claro, pero hay cosas de esa cultura que pueden no estar haciéndole bien al individuo. A ver, por ejemplo. Por ahí me estoy yendo para un lado más de la enfermedad, pero. Sí, porque justamente ellos van a cuestionar la idea esa. No es la cultura de la que hace que yo me enferme de alguna manera, o que en el sentido freudiano de represión, ¿sí? Sin embargo, a veces la cultura no está permitiendo que yo desarrolle mis potencialidades. ¿Está bien? Sí, y entonces, dale, sí. ¿Cómo resuelves eso? A ver, ¿cómo sería entonces? Pero no sería la cultura la que desarrolla las potencialidades, sino el propio individuo que no sabe cómo. Es el propio individuo. Lo que pasa es que nunca nada, porque yo estas mismas preguntas las hacía cuando iba al seminario de Rogers. Yo hacía un seminario de Rogers, ¿no? Con Silvia Jauregui, no sé si la conocen, que era como una referente. Yo me hacía las mismas preguntas. No, pero entonces Hitler, yo estaba medio loco. Entonces Hitler quiso desarrollar su proyecto existencial y mató a todos los judíos. No, me decía la amiga. Porque nunca esa tendencia actualizante o esa naturaleza interior del ser humano va a tender a algo malo, siempre va a tender a algo bueno. Y eso bueno va a tener que ver con poder, va a ir de la mano de la cultura y de la sociedad, pero siempre de las cosas buenas, ¿sí? Siempre se va a tender hacia lo bueno, hacia lo constructivo. Y a veces no se puede desarrollar eso, ese es el problema, digamos. Pero de ninguna manera ningún ser humano va a tender hacia la destrucción, por ejemplo, ¿no? Es a veces la sociedad, pero lo que dicen es que, bueno, tanto la escuela, como los padres, como la iglesia, como la familia, y todas las instituciones deberían basarse en este modelo, dicen ellos. En este modelo de pensar a los seres humanos desarrollándose, ¿sí? No sé si hay más o menos, toda la sociedad debería adaptarse de alguna manera a este modelo de hombre. Si todos funcionáramos como este hombre, como este modelo de hombre, ¿sí? Todos seríamos mucho más felices. Y aparece como una utopía de la psicología humanista, que es muy propio de los yanquis, además, armar este tipo de utopías, que ustedes lo vieron con Skinner, por ejemplo, ¿no? La idea de una utopía o una sociedad basada en los reforzamientos positivos. ¿Sí? Un Walden 2, no sé si lo leyeron. Agustín, ¿vos lo leíste? Yo lo tengo, bueno. La sociedad debería basarse en este enfoque. La cultura debería ser este enfoque. Y ahí todos seríamos mucho más felices porque todos podríamos desarrollar esa tendencia transformadora o esa tendencia actualizante que nos llevaría a ser más felices.
y más sanos de alguna manera. Pero el problema es que la sociedad no está, o en algún punto, bueno, los yanquis decían que sí, que ellos sí, y es una de las críticas que se le va a hacer a la psicología humanista, ¿sí? De pensar, bueno, sí, hablar de me puedo autorrealizar, sí, bueno, pero venía a hablar en Latinoamérica de autorrealización, o, ¿no? Yo había leído una autora cubana que se llama Carolina de la Torre, que le pega con un palo a estos autores más, dice, esto de yo tiendo a la autorrealización, sigo mi proyecto personal, qué sé yo, y la verdad que es muy yankee, dice, es muy de la búsqueda de la felicidad, y no va con las condiciones sociales, la cultura en la cual uno está inserto, dice, ¿no? Pero sin embargo, estos autores responderían de esta manera: la sociedad es la que debería adoptar este enfoque en todas sus instituciones, ¿sí? Desde la escuela, desde la familia, desde los padres, desde la iglesia, ¿sí? Un enfoque es mucho más en pensar en el hombre sano, en pensar en las potencialidades del ser humano y en pensar en los vínculos y en las relaciones de manera simétrica, ¿sí? Y en la idea de comprender. Si uno adhiere a la idea de poder comprender y pensar que el otro puede tener razón, que el otro puede vivenciar el mundo como lo vivencia y yo no imponerle nada a esa persona, ¿sí? Seríamos todos mucho más sanos y no habría tantas dificultades. El problema justamente es eso, la imposibilidad de ponerse en el lugar del otro y de poder pensar que el otro puede pensar distinto y puede vivenciar la realidad de manera distinta, ¿sí? Más o menos. Allá me preguntan. Entonces se estaría cometiendo una falacia de la teoría. A ver. Plantean que hay que vivir una vida auténtica, pero por una parte plantean que la sociedad debería adoptar todos estos presupuestos, todos estos... Bueno, entonces lo que Sí. se estaría volviendo una sociedad inauténtica porque estaría tomando... Bien, lo que pasa es que ellos toman la idea, y esto lo toman de Dilthey, de que la sociedad y de la cultura es una creación nuestra, digamos, ¿sí? Es la mente proyectada hacia afuera, van a decir ellos. Por lo tanto, si nosotros somos auténticos, la sociedad y la cultura que se conforme va a tener que ver con la autenticidad. ¿Sí? Porque toda la sociedad y toda la cultura es una construcción nuestra. Si nosotros como sujetos somos auténticos, la sociedad va a ser más auténtica en ese sentido. Se parte de un sujeto que proyecta hacia afuera esas potencialidades y que de esa manera la cultura y la sociedad se construye, ¿sí? Por eso Dilthey, que es un autor que ellos todos van a tomar a Dilthey y van a volver a Dilthey, que uno cuando lee la historia dice ¿para qué está Dilthey? En realidad es sumamente importante en el enfoque terapéutico y en los enfoques de la personalidad de estos autores. Dilthey decía, bueno, si la sociedad es una mente proyectada hacia afuera, es pura creación de todos los sujetos, ¿sí? Entonces habría que estudiar psicología. Y cuando va a estudiar psicología, él se encuentra con todas las psicologías atomistas, buntianas y experimentales, y dice, la verdad que de eso de psicología no tiene nada, dice Dilthey, y cuando yo leo Shakespeare o leo otros autores de la literatura, encuentro mucho más psicología porque piensan al ser humano de otra manera, distinto a los tiempos de reacción y las mediciones de las experiencias inmediatas que realizaba Wundt y todos los experimentalistas. Pero de base está la idea, ¿sí?, de que la sociedad de la cultura es una pura construcción de todos los sujetos, ¿sí? Bien. No sé cómo estamos de hora. 7:30 casi. De todos modos, Luis, perdón, Sí. esto que decía él, un poco está recogida en lo que vos hablabas la otra vez respecto a este artículo que le critica a Maslow, que sería el más tradicionalista, cuando quiso hacer algún tipo de innovación, respetó los valores norteamericanos y en un punto, si bien él dice, o sea, tiene sentido con esto que él dice. Sí. ¿Pero qué artículo decís vos? El de Alan Paso, ¿no es? Ah, sí. Claro, porque uno cuando... Yo no vengo acá a defender a la psicología humanista, ni voy a defender a los cognitivos, ni voy a defender a los psicoanalistas, porque yo no defiendo a nadie, y apenas me defiendo a mí a veces. Pero hay un artículo que está muy bueno, si querés te lo paso, que se llama La crítica al liberalismo de la psicología humanista. ¿Sí? Que me hizo la traducción Viviana, de Alan Bass. Y justamente critica, dice que la psicología humanista, cuando
surge, dice, vengo a cuestionar al conservadurismo del conductismo y al conservadurismo del psicoanálisis. Sin embargo, cuando ella surge, termina siendo un conservadurismo liberal, dice el autor, ¿no? Porque termina adaptándose a los valores de la sociedad norteamericana, dice, y termina con esta idea de ese sujeto individual el que se va a autorrealizar, le saca de alguna manera responsabilidad al Estado. ¿Sí? Entonces, bueno, si cada uno tiene que lograr sus potencialidades y desarrollar sus propias potencialidades y la tendencia actualizante, le saco responsabilidad al Estado. Entonces depende de cada uno de ustedes que sean felices o no. ¿Por qué? Porque pasa a ser parte del propio individuo. Entonces venía con toda la cosa en contra del conservadurismo y demás, y terminó siendo un liberalismo conservador, dice este autor. ¿Sí? Si a alguno le interesa el artículo, está bueno porque hace toda una mirada mucho más crítica con respecto a las corrientes. Siempre tenemos que criticar a todas las corrientes, ¿sí? Tenemos que criticar al humanismo, tenemos que criticar a los cognitivos, tenemos que criticar a los conductistas, a los sistémicos, a los psicoanalistas, porque ninguno tiene la posta, ninguno tiene la verdad absoluta, ¿sí? Nos dan aproximaciones, nos dan enfoques para pensar al ser humano y además tienen intereses por detrás. Todos tienen intereses por detrás, tienen una manera particular de mirar al hombre y siempre va a haber otras cosas que uno no está pudiendo ver en esos escritos de estos autores clásicos que uno va leyendo. El mismo Freud, uno encuentra que hay el texto que tienen una cuestión mucho más política de fondo, que ninguno es puro y en todos hay que encontrarle la crítica. ¿Sí? Porque tiene que ver con esto, con pensar que la psicología es multiparadigmática y es diversa, y mientras mayor aproximaciones tengamos al ser humano, una mirada mucho más rica. No tenemos que pensar el conocimiento como si fuera un recipiente que se va llenando, sino que tenemos que pensar el conocimiento, como decía Popper, como un faro, ¿sí? Mucha más rica, mucho más abierta, y va a ser nuestra experiencia con respecto a ese otro ser humano. Pero siempre hay que tomar todo entre comillas, todas las teorías entre comillas, porque no hay que caer en dogmatismos, ninguna es una verdad absoluta. Pensemos esta crítica de Alan Bach cuando dice, bueno, sí, todo muy lindo la psicología humanista, pero terminó en ese contexto, terminó reproduciendo de alguna manera el status quo. Bueno, sí, el psicoanálisis también seguramente, los conductistas también, los cognitivos también, ¿sí? Bien. Un autor que ellos toman como muy importante, que es Kurt Goldstein, es un neurólogo, ¿sí? Que trabajó con algunos lesionados de la Primera Guerra Mundial, y lo que él observaba, ¿sí? En esos lesionados es que había determinada sabiduría en el organismo, es decir, que determinadas lesiones cerebrales que se producían en el mismo organismo de alguna manera suplía esas funciones. ¿Por qué? Porque el mismo organismo era sabio. ¿Ven cómo siguen focalizándose en el individuo en ese punto? ¿Sí? El tipo no hacía ninguna crítica ideológica a la guerra, ni nada. No. El mismo organismo se restaura. Entonces, él va a acuñar el término de autorrealización. Hay una sabiduría del organismo. El organismo sabe lo que va necesitando, ¿sí? Y de alguna manera va restaurando aquello, ¿sí? Que está siendo fallado. Este es un autor que van a tomar todos, específicamente Maslow. Maslow va a tomar este autor, va a tomar la idea de tendencia actualizante, tendencia a la autorrealización, y la idea de esta experiencia organísmica, ¿sí? Todos los autores humanistas van a hablar de esta experiencia o esta vivencia que uno tiene, que hace que uno sepa qué es lo que va necesitando. Y que a veces cuando uno deja de escuchar esa vivencia o esa experiencia es que se produce una enfermedad. Ahí les puse dos fotos, Maslow y Goldberg. Era un pobre Maslow vivo y siempre cuenta que era muy feo, ¿no? Si uno lee las historias personales de cada uno de estos autores, saben por qué desarrollaron estas teorías. Maslow era muy feo, le iba mal, los padres no lo querían, qué sé yo, el tipo, no, pero hay una tendencia a la autorrealización, dice. Y claro, con esas condiciones de vida pobre, si no pensaba eso, era para matarse, ¿verdad? No quiero hacer una historia de grandes hombres ni de entender la teoría por la biografía, pero que de alguna manera influye ciertas cuestiones de la biografía en las teorizaciones que después realizan,
aparece, digamos. Maslow por... ¿Qué decías, Vivi? Muchas cosas. Pero no, digo que por eso cuando conoce a la primera persona que Bernheimer, que lo trata bien, queda como casi extasiado y embelesado con todo lo que... O sea, el hecho de que lo trataran bien hace como que él se identifique con la teoría. Y decía que había sido el mejor ser humano y de hecho hace un estudio sobre él. Y a partir de eso empieza a... Con Wertheimer, ella dice Bernheimer, ¿no? Wertheimer, el fenómeno Fichte de la Gestalt. Bueno, Maslow se le dedica a uno de sus libros, se lo dedica a Goldstein y el otro se lo dedica a Wertheimer de la Gestalt. Bueno. Acá les puse muy rápidamente, lo vamos a ver porque ustedes ya lo saben, y después ya vamos a Viktor Frankl, ¿sí? Gordon Allport es el creador de la psicología de la personalidad, es parte del movimiento de la psicología humanista. Si bien lo ubicamos más en los años 30, él en los años 60 pasa a formar parte de la Asociación de Psicología Humanista y de la Revista de Psicología Humanista en Estados Unidos. Es el creador de la psicología de la personalidad y va a abogar de alguna manera por pensar en la singularidad del ser humano. Allport no hace clínica, sino que se dedica más que nada al ámbito académico y a los desarrollos más teóricos. Él dice la personalidad es singularidad, es individualidad, ¿sí? Y la psicología hasta este momento no pudo de ninguna manera poder abordar esta experiencia de la singularidad. ¿Por qué? Porque o fue atomista y se centró solo en algunos elementos de la persona, por ejemplo, hoy decíamos en Jorge el coeficiente intelectual y el estilo de personalidad, y no nos dice nada de Jorge, saber cuál es su coeficiente, o porque usó, por ejemplo, malos sonidos epistemológicos, dice Allport en un libro que se llama Psicología del Ego. Esos malos sonidos epistemológicos han sido berridos, dice, chillidos, ladridos, llantos, dice, ¿no? Y la psicología usó esas analogías en el sentido de ratas de laboratorio, máquinas, ruido de máquinas, ruido de perros de laboratorio o ruido de chicos irritados, dice, ¿no? Llanto de chicos irritados. Y esos han sido malos sonidos epistemológicos para poder entender al hombre. ¿Pueden dar cuenta de qué teoría se está criticando cuando dice eso? Conductismo, psicoanálisis. Cuando dice ruido de máquinas es porque está surgiendo el cognitivismo en esa época. Y el cognitivismo, la primera metáfora que voy a utilizar para explicar la mente, tiene que ver con la computadora. Entonces dice Allport, es un mal sonido epistemológico, ¿no? Tratar de pensar en la mente como una computadora. Porque ¿qué? Ingresa la información, proceso y emito la respuesta. ¿Y qué me dice saber que Jorge ingresa información, procesa y emite respuesta? No me dice nada de Jorge, la verdad, saber eso. Hacer experimentos con animales, con ratas, con perros, no me dice nada de las personas eso, porque yo no puedo extrapolar esos datos con animales a los seres humanos. Porque el ser humano, como ya habíamos dicho, vivencia el mundo, tiene sentimientos, emociones y percibe la realidad de una manera distinta, ¿sí? Entonces, saber cuestiones con animales, la verdad que no me dice nada con respecto a los seres humanos. Y chicos irritados, cuando dice ruido de chicos irritados, está criticando el psicoanálisis. Y cuando está criticando el psicoanálisis, está criticando justamente esta idea determinista. ¿Los motivos de la infancia determinan los motivos de la adultez? No, dice hoy. Por ahí hay una autonomía funcional de los motivos, ¿sí? No hay que ir al niño de ayer para entender al adulto de hoy, dice hoy. De ninguna manera hay una determinación de la infancia, sino que cada uno de nosotros tiene motivos distintos, ¿sí? Cada uno de nosotros es único e irrepetible. Y esa unicidad y eso irrepetible es que cada uno de nosotros tiene motivos. Y esos motivos son siempre actuales. Vamos cambiando todo el tiempo los motivos, son siempre contemporáneos. Por lo tanto, de alguna manera va a abrir eje a todo este tipo de psicoterapias que se van a centrar en el aquí y ahora. ¿Por qué? Porque de nada, si los motivos de mi infancia, ¿sí?, no me determinan en mi adultez, ¿para qué en un proceso psicoterapéutico voy a ir a la infancia? Si los motivos que yo tengo ahora son totalmente autónomos de la infancia y son contemporáneos. ¿Para qué voy? Entonces, la mayoría vamos a hablar de este tipo de psicoterapias, se va a centrar en el aquí y ahora, y viene con esta idea de fondo de que los motivos de la infancia no determinan a la adultez, hay una autonomía en relación a eso.
Y luego la psicología de Maslow. Son como los dos grandes modelos teóricos, ¿sí?, de la psicología humanista. La psicología de Maslow, con esta idea de naturaleza interior, que siempre es buena, que siempre es a lo sumo es neutra, pero que nunca es mala, dicen, está criticando el psicoanálisis. Nunca puede haber un instinto destructivo, no puede haber una pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos hacia las cosas buenas, ¿sí? Somos seres que tendemos hacia la autorrealización. De ninguna manera puede haber un instinto destructivo. Y esa naturaleza interior, que es como una voz interior que te va diciendo qué es lo que vos vas necesitando, es tu experiencia, la experiencia que día a día hace y que va de la mano de la libertad, que hace que vos vayas eligiendo todo el tiempo, paso a paso, que vas dando, muchas veces no se puede desarrollar, o la persona deja de escucharla por introyectar valores ajenos. Y eso es lo que produce la enfermedad. Cuando yo dejo de escuchar esa naturaleza, ¿sí?, sabia, que hace que el organismo sepa qué es lo que va necesitando y empiece a escuchar más a los otros e incorporar más los valores de otros y me olvide de lo que yo realmente siento, ¿no? Y eso es algo que uno ve mucho en terapia con los pacientes. No, mi mamá me dijo que yo tengo que ser bueno, pero vos, no, pero a mí la vez, bueno, pero vos, ¿qué es lo que vos querés? ¿Qué es lo que vos? Cuando uno, hoy decíamos, vive la vida de los otros, ¿no? Bueno, la idea de estos psicólogos humanistas justamente es otra. Vive tu vida, no la vida de los otros. Escucha esa naturaleza interna. Y eso hace que uno pueda llegar a la autorrealización a medida que uno va satisfaciendo determinadas necesidades, ¿sí?, que también son criticadas, como, bueno, Maslow habla desde Estados Unidos, Maslow habla de las necesidades básicas, necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, ¿sí?, de poder estar en grupo, las necesidades de pertenencia, pertenecer, de estima, de autoestima. Recuerden que la autoestima para Maslow es no solo cómo yo me veo a mí mismo, sino además cómo yo veo que los demás me ven a mí mismo. A veces no coincide, ¿sí?, cómo yo me veo a mí mismo y cómo los vieron esas personas que yo siempre digo, tienen más grande el frasco que el contenido, se creen que son que venga, que los cago a todos a piña, y el tipo pesa 20 kilos, ¿viste? Vos decís, no, este tiene una autoestima muy elevada y no condice con cómo los demás lo estamos viendo. Bueno, tiene que ver con una necesidad, dice Maslow, de autoestima, ¿sí? Y va a ser fuente de patología también, lo vamos a ver con Rogers, cuando el concepto que yo tengo de mí mismo no coincide con la experiencia que yo recibo de los demás. O al revés, ¿no? O para abajo, claro. Maslow dice, Rogers decía, mis pacientes no reprimen las cosas malas. Mis pacientes a veces reprimen cosas buenas, dice. Uno diría, bueno, ¿cómo es eso? Y sí, por ejemplo, si yo tengo en mi autoconcepto está la idea de que yo soy una persona poco valiente, que me da mucho miedo ir y enfrentarme a las personas y demás, y de golpe un día me saco y enfrento a alguien y me dicen, ¿viste? No, fue casualidad, ¿viste? Porque no coincide la experiencia con lo que yo pienso de mí mismo. Entonces, a veces el tratamiento psicoterapéutico va a tener que ver con unir la experiencia con el concepto que yo tengo de mí mismo, ¿sí? Si yo soy una persona muy amable, yo tengo un concepto de mí mismo que soy muy tranquilo, muy bueno, qué sé yo, y un día, no sé, viene mi suegra y la agarro del cuello, y entonces digo, bueno, algo pasó, eso no coincide con la idea que yo tengo de mí mismo, ¿sí? Entonces la idea es que, bueno, algo te hizo, entonces, la idea es que se pueda unir la idea que yo tengo de mí mismo con la experiencia, ¿sí? Entonces, dice Rogers, mis pacientes no reprimían lo sexual, que iba en contra de la moral. Mis pacientes a veces reprimían cosas buenas, ¿no? Cuando uno se saca un 10 en un examen y tu familia te dice, viste, sos re inteligente, yo sé que... No, fue casualidad. Casualidad porque justo me tomó uno que es re bueno y entonces... ¿Por qué? Porque la idea que uno tiene de sí mismo no condice con que me saqué un 10, ¿sí? Entonces hay que ver, poder relacionar esas dos cosas. Y eso lo vamos a ver mañana específicamente con Rogers. ¿Vamos bien hasta acá? Queda poquito, ¿no? ¿Tiempo? 20 minutos. 20 minutos, bueno.
un autor que no lo van a ver en toda la carrera, que se llama Viktor Frankl. Viktor Frankl, si bien no perteneció a la psicología humanista específicamente, sí colaboró mucho con ellos e incluso fue invitado a formar parte de la Asociación de la Psicología Humanista en Estados Unidos, pero él no quiso, porque decía que era como un cotolengo de mucha gente distinta y que no todos coincidían en todo. Entonces Frankl dijo: yo la verdad que no quiero pertenecer a ese grupo, pero colaboro en lo que sea. Entonces vamos a ver que los psicólogos humanistas lo citan todo el tiempo a Viktor Frankl, pero él no se incluía dentro de lo que es el movimiento de la psicología humanista, ¿sí? Lo más conocido de Viktor Frankl es El hombre en busca del sentido, ¿sí? Que es un libro que él escribe en los años 40, cuando estaba preso en un campo de concentración. El libro en realidad originalmente se llama Un psicólogo en un campo de concentración, luego lo reedita y le pone El hombre en busca del sentido, y si ustedes está siempre en las librerías, está también en PDF por internet. Si ven las últimas ediciones, atrás tiene un compilado sobre los conceptos básicos de su modelo terapéutico, ¿sí? Porque el otro es más como un diario que él va contando acerca de la vivencia que tuvo dentro del campo de concentración. Viktor Frankl fue influido por Freud y por Adler, ¿sí? Él mismo se considera como la tercera escuela vienesa. Dice: la primera fue la de Freud, la segunda fue la de Adler, la mía es la tercera, y él la va a llamar logoterapia. ¿Logo en qué sentido? Logo justamente en la idea de sentido, ¿sí? Por eso se llama logoterapia, la terapia del sentido, en la búsqueda del sentido. Y va a tener que ver con la idea del proyecto existencial, la búsqueda del proyecto existencial. Dice Viktor Frankl: la explicación psicosexual, que era la de Freud, que tiene que ver con el determinismo sexual de la infancia, y la idea de voluntad de poder o afán de superioridad, que viene de la psicología individual de Adler, la verdad que no me convence para nada. Si bien él se forma con Adler y va a tomar la idea de proyecto de vida de Adler, no le convence la idea de afán de superioridad o búsqueda de poder. Adler, que era un neopsicoanalista, va a trabajar lo que es la psicología de la individualidad. Él decía: conocemos más a una persona por el proyecto de vida que por la determinación infantil. Conocemos más a la persona por el proyecto a futuro de vida que por la determinación infantil. Por lo cual, todos estos autores después van a retomar esta idea de Adler. ¿Por qué? Porque la psicología de Adler se va a recepcionar bastante en Estados Unidos. La logoterapia entonces va a ser la terapia del sentido, de la búsqueda del sentido. Entonces no hay un determinismo infantil, no hay un afán de superioridad o búsqueda de poder. Lo que hay, dice, es una voluntad de sentido, búsqueda constante del sentido, del significado. ¿Por qué? Porque somos sujetos libres, no estamos determinados y constantemente, paso a paso que damos, estamos tratando de darle un sentido y un significado a nuestras vidas. Pensemos que está escribiendo desde adentro de un campo de concentración, escribía en papelitos, qué sé yo. Entonces es muy factible escribir este tipo de cosas en la situación en la cual él estaba viviendo. Él cae preso junto a su esposa y a sus padres, que los ejecutan a todos, y él sale vivo de alguna manera y va a desarrollar todo este modelo terapéutico que tiene que ver con encontrar un sentido a la vida y poder sobreponerse a las situaciones adversas. Por lo cual él al principio de su libro toma una frase de Nietzsche que dice: quien tiene un motivo por el cual vivir puede soportar cualquier cómo. Quien tiene un motivo por el cual vivir puede soportar cualquier cómo, ¿sí? Puede soportar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si vos tenés un sentido en la vida, dice, podés soportar cualquier cosa, porque eso te va a llevar a que sigas en el camino de la búsqueda del sentido. Podés soportar todo, dice. ¿Por qué? Porque esa búsqueda del sentido va a ser mucho más fuerte que cualquier situación adversa que vos puedas vivir. Entonces, en su psicoterapia, ¿cómo se llama? Viktor Frankl, me confundí con Maslow. En su psicoterapia, Frankl,
¿qué va a hacer cuando viene una persona que tiene un problema? Buscar cuál es el sentido de su vida y poder trabajar eso. ¿Sí? Y aunque la persona no sepa bien cuál es el sentido, eso es lo que va a trabajar el terapeuta con el paciente. ¿Cuál es el sentido de la vida y qué hace que pueda sobreponerse a todas las situaciones en las cuales está viviendo? Dice, el ser humano puede ser desposeído de todo. Pensemos que lo escribe en el campo de concentración. El ser humano puede ser desposeído de todo, excepto de su propia existencia, y aún así persiste en la búsqueda inclaudicable del sentido. ¿Sí? Todo el tiempo estamos tratando de darle un sentido a la vida. ¿Qué era lo que le decía él al paciente cuando iba? Bueno, así que usted tiene tal problema, ¿por qué no se suicida? Esa es la intervención de Víctor. Hoy capaz que le mete una denuncia en el colegio de psicólogos y le sacan la matrícula. Pero él decía, bueno, ¿por qué no se suicida? No, entonces la persona ahí se quedaba. No, bueno, pero yo tengo a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo. Bueno, entonces empezaba a trabajar cuál era el sentido de su vida en realidad, y cuál era su proyecto de vida, ¿no? Que hacía que pueda sobreponerse a cualquier situación adversa. Y de esa situación adversa, incluso, como decíamos hoy, a nivel de lo que se concibe hoy como resiliencia, era poder sobreponerse y poder salir fortalecido frente a esas situaciones. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Algún comentario? Sí. Me quedé pensando en Hitler. Y para mí fue como que se podría de última justificar, porque él de última tenía su sentido de una raza pura. ¿Cómo no entendí? De Hitler. Ah, que se podía justificar. No, pero nunca, bueno, eso era lo que yo les decía cuando yo iba al seminario decía, no, pero entonces Hitler, nunca algo interno del ser humano puede ser malo, puede tender a la destrucción del otro. Porque ¿cuál era la idea de Hitler? Destruir a todos los que no fueran de esa raza. Pero para él era un producto bueno. Para él, pero él estaba destruyendo de esa manera. ¿Sí? Estaba eliminando, jamás puede haber algo destructivo. De esta corriente no. Eso diría el psicoanálisis, siempre tiene algo destructivo del hombre. Esta corriente son, también se lo llaman rusonianos, ¿sí? Incluso Maslow decía, sí, yo soy rusoniano, le gustaba que le dijeran eso, ¿no? El hombre por naturaleza es bueno, y de última, en todo caso es la sociedad el problema, pero el hombre jamás puede tener un instinto hacia la destrucción. La naturaleza interior en Maslow es buena, al sumo es neutra, pero nunca puede ser mala. Y en el caso de Hitler, como vos decís, nunca, más allá de que él tuviera esa idea de la raza pura, qué sé yo, nunca se puede avalar desde este modelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca se va a tender a destruir a otros. Es algo que no es propio del ser humano. Bueno, pero es también qué es lo que considerar, porque él por ahí lo consideraba un estorbo, es como decir, bueno, pero ya considerar un estorbo y eliminarlo es algo malo. Va a ser una casa y es como, es muy relativo. No, capaz que pensá, tratá de ponerte los anteojos de esta teoría. Yo también, yo después digo, ¿cómo no veo un instinto destructivo? Mentira, si yo, como dice teorías del aprendizaje Sebastián Urquijo, que los chicos son buenos por naturaleza, dice, vayan a un jardín de infantes que se están todos cagando a piña y mordiendo, ¿no? Pero desde este enfoque uno se pone los anteojos. Ahora en este momento somos todos humanistas. Me parece que vendría del lado de aquellos que no pueden tolerar este nihilismo existencial, si se quiere, y el hacerse cargo de ahora vamos a ver la patología para Víctor Frank y tiene que ver con este nihilismo existencial justamente. Dice, las neurosis de este tiempo tienen que ver con esta falta de búsqueda de sentido, y que tiene que ver con falta de metas, sí, que tiene que ver con el nihilismo. Exactamente. Dice, fíjense esa frase, ¿qué daría yo por estar asediado por el temor de castración y no por la ansiosa pregunta, la atormentadora pregunta de si mi vida habría tenido en el momento de mi muerte un sentido? Ahí al psicoanálisis le está dando, ¿no? Ojalá fuera la angustia de castración, dice. No, es que no puedo encontrarle un sentido a mi vida, en todo caso, y cuando me vaya a morir, espero morirme habiendo sabido cuál fue el sentido de mi vida y qué legado dejé en esta vida, ¿sí?
Es una mirada bastante optimista en ese punto. Ahora, ¿qué lugar le da el sufrimiento? Está bastante relleno el power, pero para que les quede a ustedes después como... ¿Qué lugar le da al sufrimiento? El sufrimiento no siempre va a ser algo patológico, dice, sino que a partir del sufrimiento uno va a poder detectar muchas veces cuál es el sentido de la vida, ¿sí? Dice, es uno de los modos más preciados para encontrar el sentido. El tema, dice, es qué actitud nosotros tomemos frente al sufrimiento. Si el sufrimiento viene y me hace desvanecerme, o si yo puedo afrontar ese sufrimiento y encontrar que siempre el sufrimiento va a tener algún sentido en mi vida, ¿sí? Siempre. El tema es que a veces no podemos detectarlo. Dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Fíjense, vuelve al sujeto cómo vivencia, cómo percibe esa realidad. El sentido de la vida no se inventa, se va descubriendo en la vida misma. No interesa lo que esperes de la vida, sino lo que la vida espera de ti. ¿Se entiende eso? ¿Tienen algún comentario? Es muy positivo. Pensemos dónde está escribiendo eso, ¿sí? Adler escribió un libro del sentido de la vida, no leí. Adler escribió el libro del sentido de la vida, yo lo tengo también, Gustavo lo tiene también. Y justamente Víctor Frank lo toma de Alfred Adler, la idea del sentido de la vida. Allá hay un niño, un llanto irritado, diría hoy, por un mal sonido epistemológico. ¿Qué lugar le da el humor? Fíjense, él cuenta las experiencias dentro del campo de concentración y dice que por ahí empezaban a hacer chistes de los mismos prisioneros y se reían, ¿no? Y uno dice, qué terrible, se estaban riendo, pero él dice que es el sentido del humor, digamos, dice, es un arma que nos permite sobrevivir, de alguna manera, poder reírnos nos permite sobrevivir, en esta lucha por la supervivencia, dice. El humor puede proporcionar el distanciamiento necesario para poder sobreponerse a cualquier situación, aunque no sea más que por unos segundos. ¿Viste? ¿No? Él cuenta, hay otra escena que él cuenta, dice que uno de los prisioneros estaba teniendo una pesadilla, entonces él va rápido a despertarlo, y después dice, no, ¿para qué lo voy a despertar? ¿Qué puede ser peor que estar acá, en este campo de concentración? Que siga con la pesadilla, dice, porque la verdad que cuando se despierte es peor también que la pesadilla que está teniendo en realidad, ¿no? Pero él cuenta muchas escenas de humor y demás que tenían con los prisioneros, y decía que de alguna manera ello ayudaba a poder seguir en el camino este. Él tuvo la suerte de que no lo ejecutaron, pero estuvo muchos momentos él cuenta que estuvo muchos momentos por morirse, muy enfermo y demás, y que escribía en papelitos, parte del libro iba escribiendo en papelitos, y que ese fue el sentido que él le encontró al proceso, ¿sí? que él vivió. Era que él quería terminar este libro, y terminó el libro, ¿sí? Él le encontró como ese sentido a ese sufrimiento. Dice que actualmente, dice, bueno, él escribió en los años 50, uno podría pensar si hoy existen este tipo de neurosis, dice que cada época tiene sus neurosis. Cada época tiene sus neurosis colectivas, dice Víctor Frank. Y que en la época esa las neurosis eran las nógenas, que tiene que ver con el vacío existencial, con no poder encontrar un sentido a la vida. Esto tiene que ver con el nihilismo. Él cita mucho a Nietzsche, vamos a ver. No poder encontrarle un sentido a la vida, la idea del aburrimiento. Él habla mucho de la idea de estar aburrido. Eso uno hoy lo podría pensar como algo actual también, la idea de estoy aburrido. Los hijos de uno, estoy aburrido. Lo peor que uno puede hacer es tratar de divertirlos o algo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que ellos mismos encontrar cómo tratar de desaburrirse y poder... Pero dice que una de las características de estas neurosis tiene que ver con esto, la falta de sentir, la falta de búsqueda de un proyecto, ¿no? La verdad que no sé qué quiero hacer de mi vida. Dice, ¿cuáles son las fuerzas que nos llevan a este tipo de neurosis? Dice, la deshumanización de las relaciones personales, el avance de los totalitarismos, dice,
dice él, pensemos cuando está escribiendo, la maquinización de las actividades. ¿Sí? El enfermo se encuentra situado ante el vacío existencial y por ende limitado en su libertad. Pierde el juicio, pierde el sentido de los medios para alcanzar la autorrealización. Acá aparece bien su relación con los psicólogos humanistas. ¿Sí? Pero cuando yo no tengo un proyecto, no tengo un motivo, no tengo un proyecto existencial, la verdad, estoy en un vacío, estoy limitado de mi libertad porque no sé qué quiero elegir, porque si yo no tengo un proyecto, ¿qué elijo ante la vida? ¿No? ¿Qué elecciones realizo a lo largo de mi vida? Si yo no sé bien para qué lado voy. ¿No? Él dice, en una parte él dice, son esas personas que están como corriendo todo el tiempo, pensando que de esa manera van a llegar a algún lado, y cuando en realidad no están llegando a ningún lado, porque solamente corren, están como apurados, son esa gente que está apurada, pero cuando uno les pregunta, ¿cómo andas? Bien, todo bien, y no, esa gente que no profundiza en nada, que son ese tipo de relaciones como bien, todo bien, y no profundizas en nada y marcan esa distancia y parece que siempre están apuradas, ¿sí? Bueno, tiene que ver, dice, a no ser que vivas en Buenos Aires, pero tiene que ver con el vacío existencial, con este tipo de neurosis, y que son las propias de esa época. Tendríamos que pensar si hoy están este tipo de neurosis, ¿no? En esta idea de que cada época tiene el tipo de neurosis que la época de alguna manera le propone. Sí. No, te iba a decir que, o sea, puede también pensarse el hecho de que se impongan como proyectos predeterminados, como el hecho de, no sé, el hecho de hacerlo en primaria o secundaria, como que en una cultura, en una sociedad se te impongan determinados proyectos que serían proyectos buenos para que vos desarrolles, y que eso podría llegar a influir con esta autorrealización. Sí, esa justamente es a veces las imposiciones, que lo vamos a ver mañana con Rogers, ¿sí? Cuando te imponen cosas que no tienen que ver con tu propio proyecto y que vos te sentís raro, además, dicen, vos te sentís raro, estás haciendo algo que vos, como que te querés autoconvencer de que sí, este es mi proyecto, qué sé yo, pero es algo más que es impuesto de afuera, que es algo propio tuyo, ¿sí? Y tiene que ver con la enfermedad, y lo vamos a ver mañana también con Rogers. Si el sentido es lo que buscamos, dice Frank, el sinsentido es un agujero, un hueco en tu vida, y en los momentos en que lo sientes necesitas salir corriendo a llenarlo. Uno de los signos más conspicuos del vacío existencial en nuestra sociedad es el aburrimiento. Tener que estar todo el tiempo llenando ese agujero, ese vacío, y que tiene que ver con lo que decíamos hoy de la neurosis del Freud, ¿no? De tener que estar buscando esa bolsa, ¿sí?, que perdimos, y que en realidad es tratar de llenar algo que como dice ahí, tiene que ver con el aburrimiento. Al hombre se le puede arrebatar todos alguna cosa, dice la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino, ¿sí? Nos pueden sacar todo, piensen que está dentro del campo de concentración, podemos perder todo, él perdió su familia, perdió su esposa, perdió su libertad, ¿no? Pero sin embargo la última de las libertades humanas es elegir, ¿sí? Elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para poder decidir nuestro propio camino. Tiene que ver con poder elegir ese proyecto existencial y este proyecto de vida que nos caracteriza. La libertad, dice, es la característica de lo humano, pero la libertad implica responsabilidad, implica compromiso, implica elección, tomar posición frente a los condicionamientos. Somos seres responsables que deben responder a las cuestiones que la vida nos plantea, ¿sí? Somos seres responsables. Y eso es, frente a esta responsabilidad excesiva, nos enfermamos justamente cuando no podemos tomar posición, no podemos elegir. Y cuando no podemos elegir, tiene que ver con que no tenemos un proyecto claro en nuestra vida. Entonces, esa va a ser la enfermedad para este modelo. Por eso Frank les dice, bueno, ¿por qué no te suicidas? ¿No? Es la primera intervención que él les hace como terapeuta. Y no, porque yo en realidad, y ahí comienza a trabajar con el paciente,
¿sí? Comienza a trabajar con el paciente cuál es el proyecto de vida, y cuando la persona puede detectar cuál es su proyecto de vida, ahí puede soportar cualquier situación adversa. Él da un ejemplo, Víctor Frank, que dice: vino una persona a consultarme y me pregunta, hola, ¿sos psicoanalista? No, dice Víctor Frank. ¿Y qué teoría tenés? Y una que inventé yo, dice, se llama logoterapia. Ah, ¿y cómo es? Entonces Víctor Frank dice: bueno, decime vos cómo es el psicoanálisis, que yo te digo cómo es, a ver si lo tengo acá, yo te digo cómo es la logoterapia. Entonces la persona le dice: bueno, el psicoanálisis, dice, los pacientes deben rescotarse en un diván y contar cosas que a veces resultan muy desagradables de decir. Entonces Víctor Frank le dice: no, bueno, en la logoterapia el paciente permanece sentado, permanece bien derecho, dice, pero tiene que oír cosas que a veces son muy desagradables de escuchar. Piensen cuando su psicólogo le dice: ¿y por qué no te suicidas? Y la verdad que... ¿no? Pero bueno, en la búsqueda del sentido, uno tiene que escuchar ese tipo de cosas desagradables, pero va a tener que ver siempre con este objetivo, ¿sí? De todo eso malo, de todo eso desagradable que uno está viviendo, está vivenciando, que le produce ansiedad, que le produce depresión, justamente por esta búsqueda constante del sentido y de tener que estar eligiendo, uno se va a encontrar con situaciones desagradables y el terapeuta le va a estar marcando esas situaciones desagradables, pero justamente para que la persona pueda detectar cuál es el motivo para el cual quiere seguir viviendo, ¿no? Bien, ¿estamos en hora ya? Bien, nos vemos mañana a las 11 y gracias por haber venido, gracias a Causa. Mañana seguimos con Roger y Rolo Bien también, que no lo van a ver toda la carrera.